Me encanta este texto porque empieza narrando la voluntad soberana de nuestro Señor. Es todo lo que Dios quiere. Yo sé que más de uno, ustedes y yo personalmente también he orado diciendo de esta manera: Señor, ¿qué es lo que usted quiere de mí? ¿Lo han hecho ustedes? Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, enséñame qué es lo que tú quieres de mí. Padre, por favor, quiero conocer su voluntad. Padre, por favor, quiero saber qué es lo que usted quiere de mí, cuáles son los planes que usted tiene para con mi vida. Por favor, Señor, hazme conocer. Quiero conocer, Señor. Y bueno, Dios está en silencio y no nos dice una sola palabra. Y asumimos que Dios quiere todo lo bueno para nosotros. Esa es nuestra perspectiva de manera inmediata. Pero hoy quiero mostrarle a ustedes cuál es la intención de Dios en todo lo que Él ha hecho para la vida de cada uno de nosotros. Hoy vamos a conocer, de hecho en esta serie he venido con ustedes mostrándole desde el tercer cielo, donde ocurrió todo lo que ya he compartido en la primera parte, en la segunda parte, y hoy voy a compartir la tercera parte de esta serie. El propósito eterno de Dios. ¿Cuál es la intención de Dios con todo lo que ha ocurrido que a nuestro pensamiento se ha tornado bastante difícil entender por qué razón Dios hizo esto y por qué razón Dios permitió esto y para qué razón Dios hizo esto y por qué no acaba con esto de una vez por todas? Porque Dios es poderoso, no solamente poderoso, sino todopoderoso. Esas preguntas siempre han batallado en mi mente y creo que en la mente de cada uno de ustedes, mis amados hermanos, también. Pero debe haber una respuesta en la Escritura. De hecho que sí hay una respuesta. Dios quiere algo de ti y Dios quiere algo de mí. Definitivamente Dios tiene un propósito y en su voluntad soberana Él quiere algo de nosotros. Y este texto lo menciona con mucha claridad y menciona así ha dicho Jehová. Este es el mensaje que Dios quiere que tú y yo escuchemos y que tú y yo maduremos y que entendamos. Así ha dicho Jehová: no se sienta bien o se alabe el sabio en su sabiduría. Todos los intelectuales del mundo, todos aquellos que conocen todo lo que es el intelectualismo o el conocimiento humano, científico, qué sé yo, dicen no se alaben en eso. No se alaben en eso. Ahora van a entender por qué razón el apóstol Pablo dijo estas palabras: todo lo que yo conozco de manera intelectual lo tengo por basura comparado al conocimiento que Dios me ha entregado ahora. Gloria a Dios. Dice esto: ni tampoco se alabe el valiente en su valentía, ni tampoco los poderosos que tienen el dominio, el control de grandes ejércitos, dictadores mundiales en todo lugar, ¿sí? Como los partidos comunistas que gobiernan a su antojo en los lugares. Tampoco se alabe el valiente en su valentía. No, eso no hay nada de extraño ni nada de glorioso en eso. No se alabe en eso. Y luego menciona: tampoco se alabe el rico en lo que tiene. El rico en su riqueza no se alabe. Porque ni la valentía, ni la sabiduría del conocimiento intelectual, ni tampoco la riqueza, ni todo el oro del mundo se compara con lo que usted debería alabarse, o debería sentirse cómodo, o debería sentirse como realizado, como sentir provecho en que ha hecho algo en la vida. Hay tres cosas muy interesantes: el intelectualismo, el conocimiento del ser humano que han escuchado y como padres hemos repetido a nuestros hijos: estudia, porque el estudio es todo en la vida. Y Dios dice: no sirve. Es impresionante. Pastor, no diga eso porque mi hijo no va a querer estudiar. No, estoy narrando lo que la Escritura menciona. No se alabe en eso. Títulos tengo a montón. No te alabes con los títulos que tienes, en la fuerza que tienes, en la riqueza que tienes. No te alabes en eso. Si alguien quiere alabarse, dice el Eterno, recuerda, así ha dicho Jehová, y si alguien quiere alabarse y alguien quiere sentirse satisfecho en la vida, hágalo en lograr entenderme y conocerme. ¡Wow! Hágalo. Si quiere sentirse cómodo, siéntase cómodo. Quiere sentirse satisfecho, siéntase satisfecho. ¿En qué? En entenderme quién soy, en conocerme cómo soy. Entiéndanme, terrícolas.
El eterno Dios menciona de esta manera: ustedes, seres creados, entiéndanme, conózcanme. Pero ¿cómo una criatura puede llegar a conocer a su creador? Entonces Dios traza un plan perfecto y un propósito eterno para que cada individuo, tú y yo, logremos llegar a conocer a ese ser superior, eterno, altísimo, soberano, omnisciente, omnipotente y bérrimo en todo su contenido. ¿Cómo conocer a Dios? Dice: ¿quieren gloriarse? Gloríense en entenderme, gloríense en conocerme. Por favor, muchachos, por favor, habitantes de la tierra, lo único que yo quiero es que ustedes me entiendan, es que ustedes me conozcan, que yo soy Jehová. Eso menciona allí, que yo soy Jehová. ¿Qué hago? Y tengo una característica, dice: muchachos, tengo una característica, y mi característica es que hago misericordia. Esa es una de mis características. Hago misericordia. Soy un Dios soberano en gracia. Hago misericordia. ¿Y qué más hago? Hago justicia. Y hago juicio en la tierra. Es lo que yo hago. Es mi característica. Conózcanme un Dios misericordioso. Conózcanme un Dios que hace justicia. Y conózcanme como un Dios que hago juicio. Es lo que yo quiero, dice el eterno Dios. Y eso dice: porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Te das cuenta? Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? Ahora tienes la respuesta ya. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? Muéstrame, enséñame. Por favor, hazme conocer tu voluntad. Hoy lo sabes cuál es la voluntad. Entonces, ¿cuál ha sido la voluntad del soberano Dios, creador de los cielos y la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores? ¿Cuál ha sido? Que le conozcamos y que le lleguemos a entender quién es Él. Solamente cuando le conozcamos a nuestro Dios y le lleguemos a entender, entonces comprenderemos todas las interrogantes que nosotros nos hemos plantado. ¿Por qué razón Dios permitió que Lucifer se convierta en Satanás? ¿Por qué razón Dios no estorbó a Satanás para que no se haga Satanás? Y si es que lo permitió, ¿por qué no lo acabó a Satanás? ¿Por qué no mató a Satanás? ¿Y por qué razón Dios ha permitido que Satanás esté vivo hasta el día de hoy? Y Dios hace la creación de Génesis 1:2, y luego que aparece la creación, Dios coloca al hombre, es lo que vamos a ver ahora, y de pronto aparece Satanás, la serpiente antigua aparece en ese lugar. ¿Por qué Dios no limpió a esa serpiente antigua de allí? ¿Por qué lo hizo en medio de un peligro a Adán y a Eva? Preguntas como estas han vivido por años y por siglos en la mente del individuo. Pero bueno, llegamos a la conclusión: Dios sabe lo que hace. Él es soberano y Él hace lo que le parece hacer. Pero las respuestas debemos encontrarlo en la misma Escritura. Nunca te olvides que la Escritura interpreta a la misma Escritura. Ok, porque desde la eternidad Dios ha hecho cosas que no entendemos. Dios ha hecho cosas que nosotros, por más que intentemos conocer, por más que intentemos preguntar, siempre han quedado dudas allí, y con este extraño sabor de más o menos entender algo, pero no muy claro al respecto. ¿Por qué Dios permitió que todo esto pasara? Y hoy quiero en esta mañana compartir con ustedes 3 escenarios. Y los escenarios a continuación, recuerda que hemos hablado acerca de la caída de Lucifer, de la fruta prohibida, que ya identificaron cuál es, y hoy vamos a hablar acerca de el árbol de la vida, la fruta prohibida, que otra vez se vuelve a repetir, y los primeros padres de la humanidad, Adán y Eva. Y para hacerlo, hablar del árbol de la vida, quiero mostrarle un escenario que pasó en el huerto de Edén, y vamos a entender algo muy interesante hoy en esta mañana. Génesis capítulo 1, verso 26. Al respecto del árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén, no podemos hablar de esos árboles a menos que no presentemos la creación. Y dice la palabra en Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, recuerda que estamos ya en la creación del hombre, que es 6º día. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, notarás esto, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza.
Es bien clara la expresión de Dios al respecto de la creación del hombre. A nuestra imagen, hagamos al hombre nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Mira esto, y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, incluido la serpiente. Y creó Dios al hombre, aquí tenemos la creación de Dios al respecto del humano, dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó, aclarando que esa pluralidad en la unicidad. Después de esta serie compartiré un tema acerca de la Trinidad, que es un tema bastante discutido también, pero lo vamos a ver a la luz de la Escritura. Verso 28 dice, y los bendijo Dios. O sea, Dios dijo, está bien lo que he hecho. Y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread, no se olviden de esta palabra, en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios hace al hombre, coloca allí al hombre y le da una orden. Y le dice, tú eres el amo y señor de la tierra. Eso es lo que menciona la Escritura, señor de la tierra. Y todos los animales y todas las aves y todas las bestias del campo y todos se van a sujetar a tu voluntad. Eso es lo que Dios hizo. Por lo tanto, la creación del hombre, de acuerdo a la Escritura que acabamos de mencionar, fue la máxima expresión del Dios eterno por ser, escucha esto, por ser a su imagen y a su parecido. Él debía hacerlo perfectamente bien y así lo hizo. Pregunto, ¿Dios hizo a Adán perfecto o no lo hizo perfecto? ¿100% o 99% perfecto? Estamos claros en que Dios lo hizo 100% perfecto. Estamos claros, ¿cierto? Ok. Yo sé que preguntas, pero ¿por qué fracasó? Si algo perfecto falla. Te hago una pregunta. Escucha esto, estamos para aprender aquí. Si hay algo hecho perfectamente perfecto, ¿falla? No tiene que fallar. ¿Por qué? Porque es perfecto. Y si es que falla, ya no ha sido perfecto. Ahora, existe una hipótesis o una forma de contestar esta pregunta. Y dice, Dios lo hizo perfecto, pero el hombre decidió fallar. Entonces Dios creó al hombre con una falla. Miles de preguntas salen al momento, a la palestra en medio de todas esas interrogantes. Sigamos viendo, vamos a aprender algo. Ahora, y lo que creó e hizo Dios, todo lo hizo para su gloria. Escucharán con atención, mas no lo hizo para la gloria del hombre. Dios lo hizo a Adán, lo hizo a su imagen y conforme a su semejanza, pero no lo hizo para que el hombre sea glorificado, no, sino que para que Dios sea glorificado. ¿Por qué razón Dios hizo a imagen y semejanza? Porque Él sabía que esa imagen y esa semejanza, en esa imagen, en esa semejanza, el verbo de Dios se iba a hacer carne en ese molde, en ese modelo. Por eso hizo al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. No es al contrario. No es para que el hombre tenga una gloria superior. No, para eso no es. Sigamos entonces. Pero como responsable como un padre creador, Dios cuando hizo a Adán y Eva, antes de eso Dios entregó nutrientes y proteínas para que Adán y Eva en la creación, una vez que fueron creados, puedan sostenerse, la sostenibilidad de Adán y Eva en cuanto a la alimentación. Versículo 29 dice así, versículo 29 del capítulo 1. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla. Yo quiero que presten mucha atención a esto que vamos leyendo porque aquí vamos a tener algo que entender. Dice esto, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, escucha esto, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer.
todo árbol que da fruto, que tiene semilla, os será de alimentación, y toda planta verde será de alimentación. Verso 30, hace una aclaración. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. En otras palabras, tanto el hombre como los animales debían comer pasto, debían comer hortalizas. Ok, eso quiere decir que al león no le gustaba la carne. Eso quiere decir, bueno, ustedes ya pueden entender todo, pero ¿por qué ahora el león come carne? El tigre, el lagarto come carne. ¿Por qué razón sucede eso? Todo tiene un porqué y un para qué. Dice, y así fue, verso 31, y vio Dios, presta atención a esto, recuerda que están en el contexto de la creación del hombre, y vio Dios todo lo que había hecho, incluyendo a Adán y Eva, he aquí que era bueno en gran manera. Era demasiado perfecto y demasiado bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Hasta aquí nosotros entendemos y aparece ya en el escenario de este planeta Tierra, aparece el ser humano, nuestros padres, de donde proviene todos los seres humanos, Adán y Eva, de allá somos nosotros, de allá, esa es la fuente donde todos nosotros ahora existimos. Eso dice el libro de los Hechos. De una sola sangre hizo todos los linajes de la tierra. Y esa sangre o ese ADN, y de hecho Adán, ¿sí? Adán es ADN. ¿Por qué razón el ADN no está completo que el nombre Adán? Porque eso es lo que significa, pero bueno. Ya está Adán y Eva allí en el huerto, en la creación. Dios le da de comer para que coman, para que disfruten, para que pasen bien en este lugar. Pero Dios hace algo extraño, y aquí quiero que presten mucha atención. Pero Dios hace algo extraño que nos llama la atención de manera inmediata. ¿El por qué razón hace todo eso? Además de lo que ya había Dios creado, ahora Dios planta un huerto. Presta atención, Dios hace todo, dice todo esto es para que ustedes puedan comer, esto es para que ustedes puedan disfrutar, aquí está toda planta con árboles, con semilla y todas las hortalizas que yo coloco aquí es para que ustedes puedan comer. Y luego dice Dios, pero voy a plantar un huerto, voy a plantar un huerto, voy a hacer un huerto, un jardín para que en ese lugar sea mi creación habite. Y en ese huerto que él planta, hace algo bastante extraño. Planta 3 tipos de árboles. Y quiero ahora llegar a este punto. Dice la palabra, árboles distintos a los demás. Leamos el capítulo 2, verso 8 del libro de Génesis. Dios, después de haber creado todo, ahora hace un huerto, planta un huerto. Dios, como el creador, obviamente, él planta un huerto y dice así, y Jehová Dios plantó semilla, proceso y cosecha, ¿no es cierto? Plantó un huerto en Edén. ¿Dónde está ese huerto? Al oriente. Y puso allí al hombre que había formado. Esa es la máxima expresión de nuestro Señor. Ahí colocó a Adán. Este es tu departamento. Es aquí donde tú vas a habitar. Verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y también el árbol de vida en medio del huerto. Extrañamente aparece un árbol aquí, árbol de vida en el huerto. Y el árbol de la ciencia del bien y del mal. En este huerto aparecen 3 tipos de árboles. De manera natural, en quienes estudiamos la palabra, automáticamente viene a la mente, bueno, ¿por qué razón colocó lo que colocó? Vamos a ver primer tipo de árbol. Dice árbol con frutos deliciosos. Entre ellos está el aguacate, está la mandarina, está la naranja, está todos los árboles que nosotros conocemos de frutas. Por lo tanto, el árbol frutal da frutas y su fruta está, y la semilla está en su fruto.
Y pongamos un ejemplo, el árbol de aguacate produce y da como fruto, ¿qué cosa? Aguacates. Luego viene el árbol de la vida. Si ese fruto de ese árbol se llama vida, árbol de la vida, así como árbol de aguacate produce aguacate, ahora tenemos un árbol de la vida que produce ¿qué? Vida. ¿Cómo se llama el fruto? No. El árbol se llama árbol de la vida. ¿Cómo se llama el fruto? Ya dígalo más fuerte. ¿Cómo se llama el fruto? Están muertos, ustedes necesitan ese árbol. ¿Cómo se llama ese fruto? Vida. Así, con vida. No, así, vida. No, están muertos. Vida. ¿Cómo se llama ese árbol? El fruto de ese árbol. Vida, ok. Usted ve allá el árbol de aguacate, va a tomar aguacate y este es aguacate. Usted ve el árbol de vida, va a tomar el fruto que se llama ¿cómo? Vida, ok, ya tenemos identificados 2 árboles. Ahora dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay otro árbol que tiene un fruto que se llama ¿cómo? Se llama bien y mal. Ahí está otro fruto llamado bien y mal. ¿Cómo se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Cómo se llama? Bien y mal. O sea, entonces tenemos un árbol de aguacate, es un ejemplo, cualquier fruta puede ser mandarina. Ahí está el árbol de mandarina, ahí está el árbol de vida que produce fruto que se llama vida. Y ahí hay otro árbol que se llama árbol del conocimiento del bien y del mal que produce su fruto bien y mal, así se llama. Estarás preguntando, pero ¿cómo es que ahora no lo vemos? Porque fue quitado, ¿no es cierto? Fue quitado y ya lo vamos a ver. Entonces, ahora sí. Versículo 15 del capítulo 2. Una vez que ya está estos 3 tipos de árboles, Dios hace esto. Tomó pues Jehová Dios al hombre, escucha esto, y lo puso en el huerto de Edén, donde estaban los 3 tipos de árboles. Y lo puso. ¿Quién puso allí? ¿Quién hizo nacer al árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal y al árbol de aguacate? ¿Quién hizo nacer? Dios hace nacer y luego trae al hombre. Trae al hombre y dice, vente para acá. Aquí vas a ponerte allí, en medio de los 3 tipos de árboles. Bastante curioso todo lo que está haciendo Dios, pero bueno, Él tiene un porqué. Para que lo labrara y lo guardase. Surge de manera natural una pregunta. Labrar, bueno, trabajar, eso está bien, para trabajarlo, para eso labrar, pero para que lo guardase. ¿Acaso existía alguien o algún ladrón que venga a tratar de tomar algo allí? Bueno, ahí tenemos una pequeña interrogante. Lo guardase. ¿De qué tenía que guardarlo? Verso 16. Y mandó, ¿qué dice que hizo? Y mandó, no se olviden de eso, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, notarás esto de aquí, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿esto a qué le suena? A un mandamiento. ¿A qué más? A una ley. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, ¿y qué le mandó? ¿Qué orden le dio? ¿Qué ley le dio? De todo árbol del huerto podrás comer. ¿De cuál huerto está hablando? Del árbol donde se encontraba, ¿qué cosa? Los 3 tipos de árboles, el árbol del aguacate, el ejemplo, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice esto, de todos los árboles del huerto podrás comer. Esa era una orden, un mandamiento, de todo árbol del huerto podrás comer. Hay una ley, hay un mandamiento allí. Y no te olvides de lo que ya hemos explicado acerca de la ley y acerca del mandamiento. Sigamos, entonces. Cuando Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, también estaba incluido el árbol de la vida. Obviamente, en el verso 16 más adelante menciona la prohibición. Ahí hay 2 leyes, una ley que sí y otra ley que no. Dice, la ley puedes comer, pero hay otra ley que no debe comer. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando Dios dijo de todo árbol podrás comer, también estaba incluido que debe comer, podía comer, estaba autorizado a comer del árbol de la vida. Pero
Le hago una pregunta, iglesia del Señor. ¿Qué hubiese pasado si es que Adán hubiese comido del árbol de la vida? ¿Qué hubiese pasado si Adán hubiese comido del árbol de la vida? Ahí está el árbol de aguacate, comió el árbol de aguacate, se sintió satisfecho con un molido, sí, un verde aplastado, y con un estofado de costilla y un buen aguacate, ¿no es cierto que sí? Eso no tiene nombre, ¿sí? Entonces, está bien, pero ahora, ¿qué hubiese pasado si Adán hubiese tomado del árbol de la vida y hubiese comido? ¿Qué hubiese sucedido? ¿Ah? Dice acá, nadie moriría. Pero te hago una pregunta. ¿Adán fue hecho perfecto? Sí. ¿Adán fue hecho eterno o no? A ver, ¿Adán fue hecho eterno o no? ¿Ah? ¿Adán fue hecho eterno o no? Ok. ¿Sí o no? Vamos a ver qué dice la palabra, ¿ya? Entonces, cuando Dios hizo a Adán y Eva, Dios a Adán lo hizo perfecto y también le hizo eterno. Por eso es que hay una condicionante. El día que comas, ese día vas a dejar de ser eterno. Vas a morir. Dios hizo a Adán eterno. No, pastor, pero eso dice en la palabra y lo vamos a leer en instantes. Entonces, ¿qué hubiese pasado si Adán hubiese comido del árbol de la vida? ¿Adán necesitaba vida? No, porque él tenía vida. Pero ¿qué hubiese pasado si él hubiese tomado del árbol de vida y hubiese comido? No hubiese pasado nada. Porque vida más vida es igual a vida. ¿Están entendiendo esto? Entonces, ¿Adán tenía necesidad de comer del árbol de la vida? No. Por eso es que hay muchas preguntas. ¿Por qué es que este Adán no fue, en vez de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, mejor comió el árbol de la vida para tener vida? No pasaba nada. Porque vida más vida, más vida, más vida, más vida, más vida y más vida. Puede comer todas las frutas de ese árbol. ¿Qué va a pasar con él? Nada. Porque vida más vida y más vida y más vida es igual a vida. ¿Están entendiendo? Pero aquí surge una pregunta, ¿por qué razón Dios coloca ese árbol de la vida si no hacía falta? Entonces la pregunta es la siguiente, ¿hacía falta un árbol de la vida allí? ¿Donde hay vida? No hace falta. Pero Dios coloca un árbol de la vida, desde ahí empieza a hacerse preguntas, ¿por qué razón Dios colocó ese árbol que no hacía falta? ¿Acaso Dios conocía y sabía que ese árbol de la vida iba a ser demasiado importante el día de mañana? ¿Acaso Dios sabía algo que Adán no lo sabía? Por supuesto que sí, claro que sí. Bien, Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Mira esto. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Hablando de la creación del ser humano, dice, de Adán y Eva, dice, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad. Adán tenía vida eterna en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, Adán tenía vida eterna. Por supuesto que Adán tenía vida eterna, porque Dios lo hizo así, de esa manera, eterno. Coloca el árbol de la vida, resulta bastante extraño lo que Dios hizo. Pero Dios coloca ese árbol en el huerto porque Dios sabía que estaba a punto de suceder y algo iba a suceder, ya que como conocedor de la creación anterior, solo Él, el eterno Dios, sabía en qué capítulo se quedó pausada la historia de su creación. Dios conocía en qué capítulo, en qué escena se quedó pausada. ¿Y dónde se quedó pausada? Ya lo miramos nosotros en los domingos anteriores. ¿Dónde se quedó pausada la creación anterior? En el diluvio de Lucifer.
que Lucifer fue echado del huerto hasta la tierra, y en la tierra causó estragos y quedó desordenada y vacía, como lo encontramos en el verso 2 del capítulo 1 del libro de Génesis. Y ahí está la serpiente, Satanás está allí rodeado de oscuridad. Ahí se quedó pausada. Y Dios hace en el versículo 3 en adelante, y Jehová dijo, hágase la luz, y ustedes conocen el resto de la creación. Y ahora, como Dios sabía que ahí se encontraba, ¿quién? Lucifer, el querubín caído, Satanás, se encontraba el primer transgresor de la ley, se encontraba ahí en ese lugar. Entonces Dios conocía de antemano que Adán y Eva iban a necesitar de ese árbol de la vida. Por esa razón que Dios planta un huerto, coloca el árbol de la vida y en ese lugar coloca a Adán y Eva. Ok. Isaías capítulo 46, verso 9. Vamos a ver si es que Dios sabía o no sabía. Isaías 46, 9 dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Y cuál es la característica de nuestro Dios? Que anuncio lo por venir desde el principio. En otras palabras, yo anuncio el futuro lejano desde el principio. Yo anuncio el futuro lejano desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. O sea, en la antigüedad yo anuncié lo que aún todavía ni siquiera había subido en el corazón del ser humano. Dice esto, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, nosotros observamos que Dios colocó ese árbol de la vida en el huerto. Ahora ya tenemos la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué razón Dios colocó un árbol de vida si había vida eterna allí con Adán? Dios sabía en qué escenario se quedó pausada la historia de la creación anterior. Como Dios conocía, sabía, colocó el árbol de la vida de antemano. Es un Dios proveedor en todo sentido. Es un Dios omnisciente. Por lo tanto, el árbol de la vida fue plantado en el huerto por el preconocimiento anticipado de Dios, ya que Dios sabía que iba a ser necesario y vital para su nueva creación en su tiempo futuro. Dios sabía y conocía exactamente. Ahora surge una pregunta. Entonces, ¿Dios sí sabía que Adán y Eva iban a fracasar? ¿No es cierto que va agarrando sentido? Dios sabía que iba a fracasar. Dios no es un Dios de que se sorprendió, dijo, wow, ¿cómo es posible que mi perfección absoluta haya fracasado? No. A Dios nadie le sorprende y ningún suceso futuro le sorprende a Dios. Al hombre sí, pero a Dios no. ¿Por qué? Porque Él anuncia, dice que el futuro lo anuncia en la antigüedad. Es impresionante la omnisciencia de nuestro Señor. Leamos 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, nos hace una aclaración al respecto. Dice lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Mira esto, verso 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Ya estaban elegidos por el preconocimiento de Dios. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. O sea, en otras palabras, cuando Dios colocó el árbol de la vida, Dios ya sabía el final de todo. Y en ese final de todo estaba de antemano ya dicho que ese árbol de la vida iba a ser la solución para todo lo demás que iba a ocurrir en toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy. La presciencia de Dios. ¿Y cuál es el motivo de su presciencia? ¿Cuál es la intención final? Dice esto, porque el ser humano tiene que ser rociado por la sangre de Jesucristo
para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. O sea, Dios cuando colocó el árbol de la vida dijo, este es la solución para mi creación que estoy haciendo ahora antes de que vaya a fracasar. Bien, ¿qué significa presciencia? Significa el anticipado conocimiento de las cosas. Por lo tanto, el árbol de la vida era un símbolo físico para la vida abundante. El árbol de la vida es la imagen misma del verbo de Dios, que existía ya desde la eternidad. O sea, que me está diciendo, pastor, de que el árbol de la vida es Jesucristo. Que sí, Dios sabía que los descendientes de Adán y Eva, tú y yo, íbamos a necesitar de ese árbol de la vida para tener vida. Pero ¿por qué razón si Dios hizo con vida eterna? Dios conocía, porque en la creación del segundo árbol vamos a encontrar una respuesta interesante. Por lo tanto, Dios en todo tiempo actuó con responsabilidad como buen padre, supliendo de antemano la medicina antes de que venga a consumarse ese virus mortal llamado pecado en la persona del primer hombre llamado Adán. La misma palabra de Dios nos va a revelar qué es ese árbol o quién es ese árbol de la vida. Lee Proverbios capítulo 3, verso 13. Proverbios el capítulo 3, versículo 13. Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Aquí aparece un elemento, un personaje llamado sabiduría. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, superior a la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. 15. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que se puede desear. No se puede comparar a ella. ¿A quién? A la sabiduría. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ahora mira esto, ella es ¿qué? Es árbol de vida. Aquí empieza a tener identidad el árbol de vida. Ella, la sabiduría, es árbol de vida. A los que de ella echan mano, en otras palabras, a los que de ella toman el fruto y comen. Dice a continuación, bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría, o sea, con ese árbol de la vida, fundó la tierra, afirmó los cielos y con inteligencia. Ahora tenemos ya ese árbol de vida con una personalidad, y esa personalidad se llama la sabiduría, ¿sí o no? Así como el pecado, presta atención acá, así como el pecado es el resultado de un proceso que ustedes ya aprendieron, ¿no es cierto? Ese proceso, ahora también el árbol de la vida también es el resultado de un proceso. ¿Y cómo empezó todo? Empezó todo por la sabiduría. Y la sabiduría de Proverbios 8:22 dice esto, hablando la sabiduría menciona esto, dice Jehová me poseía en el principio. Jehová me poseía en el principio. La sabiduría está hablando aquí. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaban los cielos arriba, cuando afirmaban las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. La sabiduría está hablando y dando testimonio diciendo que Jehová me poseía, era mi absoluto dueño. La sabiduría cobra personalidad y habla y dice Jehová me poseía. Yo la sabiduría, Jehová me poseía. Y el que tiene esa sabiduría es el árbol de la vida.
Ya vamos encontrándole sentido a todo esto. Proverbios capítulo 3, versículo 13. Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. La sabiduría es el árbol de vida. En otras palabras, bienaventurado el hombre que halla el árbol de la vida y que obtiene inteligencia. Está bien claro lo que la Biblia va diciendo, no estamos manipulando para nada. Versículo 18 del mismo capítulo. Ella, ¿qué dice? Ella es árbol de vida. Ella es árbol de vida. Entonces, ese árbol de la vida que estaba en el huerto era un árbol físico que su fruto se llamaba vida y que ese era el prototipo de la sabiduría con la que fue fundada los cielos y la tierra. Esa sabiduría, hasta ahora tenemos esa sabiduría como una personalidad. Y ahí estaba el árbol de la vida que es la sabiduría de Dios. Ok, sigamos entonces. Dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. O sea, los que se acercan a ese árbol y comen son bienaventurados. Job capítulo 28, versículo 12. Pastor, ¿y ahora dónde voy a encontrar ese árbol de la vida? Porque todo el mundo está buscando ese árbol de la vida y de hecho las culturas antiguas han buscado el árbol de la vida eterna. Ese árbol que da el fruto eterno para que puedan vivir la vida eterna y el ser humano y la ciencia mediante la nanotecnología, la biotecnología, está buscando encontrar la vida eterna. Quieren tener la vida eterna, encontrar ese árbol de la vida. Han buscado por siglos y siglos ese árbol de la vida. Pero ¿qué tan perdidos ha estado? El árbol de la vida no ha estado perdido. Quien ha estado perdido es el hombre buscando donde no existe. Mira lo que dice el libro de Job. Job capítulo 28, versículo 12. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? Hace la pregunta. Pues, ¿dónde se encontrará esa sabiduría? ¿Cuál sabiduría? El árbol de la vida. Dice, ¿dónde está el lugar de la inteligencia? Verso 13, no conoce su valor el hombre. Escucha esto, el hombre no conoce su valor. Porque el hombre anda detrás de oro, de plata, de piedras preciosas, anda detrás de buenos negocios, de buenas empresas, pero no conoce verdaderamente el valor de la sabiduría. ¿Y dónde la encuentro? Ahí a continuación. Ni se halla en la tierra de los vivientes. No se encuentra en la tierra de los vivientes, hablando de nosotros. Versículo 14. El abismo dice, no está en mí. El mar dice, ni conmigo está. No se dará por oro, ni su precio será por peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se cambiarán por alhajas de oro fino. No se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría, el árbol de la vida, es mejor que las piedras preciosas. Que todas las piedras preciosas juntas, la sabiduría es mucho mejor. Verso 19. No se igualará con ella el topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Verso 21. Porque encubierta está a los ojos de todo viviente. ¿Cómo dice que está? Ahora van a entender lo que Pablo dice. Y el misterio de Dios que me fue revelado. ¿Que estaba qué? Que estaba qué? Encubierta. Que estaba encubierta para que el ser humano pueda ver, entender. Por eso dice, si los sabios y entendidos inquirieron diligentemente para conocer esta sabiduría, pero no lograron entender. Y Dios escondió, escuchen esto, y Dios escondió de los sabios y entendidos la sabiduría, la escondió para revelarla ¿a quiénes? ¿A quiénes? No, es que ustedes no están entendiendo. A mí me da una pasión entender esto, pero ustedes no. Ustedes están, espero como que si es que prefiero el oro y la plata.
A mí más me da pasión el oro y la plata. Dólares es lo que más pasión me da. No, tú acabas de decir, no se compara ni con todas las piedras preciosas la sabiduría, pero está escondido a los ojos de los seres humanos. Entonces dice así, está encubierta a todo ojo de ser viviente. Mira esto, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Solamente de oídas hemos escuchado. Su fama, su nombre hemos oído nosotros con nuestros oídos. Verso 23, Dios entiende el camino de ella. Tiene un camino esa sabiduría. Y conoce su lugar, hay un lugar de procedencia. Porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Ahora, 1 Corintios capítulo 1, verso 22. Hay muchos textos más que puedo ir citando, pero vamos a condensar con esto de aquí. Ok, ahora sabemos que hay un árbol de la vida y ese árbol de la vida es la sabiduría y esa sabiduría es el árbol de la vida. Entonces Dios colocó la sabiduría por un costado y por otro lado el conocimiento del bien y del mal. El intelectualismo y todo eso que hemos ya mencionado en mensajes anteriores. Bien, 1 Corintios capítulo 1, verso 22. Pastor, yo quisiera un texto que me pueda decir que Cristo es la sabiduría. Entonces, pues, ok, vamos allí, dejemos que la Escritura nos hable. Dice así, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles ¿qué? Locura. Verso 24 con mucha atención. Mas para los llamados así judíos como griegos, oh gloria a Dios, Cristo poder de Dios y ¿qué? Y sabiduría de Dios. Ahora ya toma personalidad de esa sabiduría, ese árbol de la vida toma una identidad frontal de que ha sido, ¿quién ha sido entonces? Cristo Jesús. Sabiduría absoluta del soberano Dios. Oh, gloria a Dios. Entonces esa sabiduría estaba escondida para toda la humanidad, pero a Dios le plació esconder de los sabios y entendidos, de aquellos que dicen ser los judíos, el pueblo de Dios y todo eso que ustedes conocen. Y Dios le agradó a Dios entregar esa sabiduría a los que no tenían esperanza. ¿Quiénes éramos ellos, tú y yo? Gloria a Dios por eso. Amén. No sé a ti, estás como inerte, muerto. Tú dices, eso hizo por mí. Esto es apasionante, hermano. El árbol de la vida. Y entonces tú piensas, dice, pero es que Adán, ¿por qué no comió del árbol de la vida? Pero si hubiese comido del árbol de la vida, hubiésemos estado felices y contentos allí comiendo perdices todo el tiempo en el huerto de Edén. Dios conoce, recuerda, Dios anuncia el futuro desde la antigüedad. Y como Dios conocía en qué escenario se quedó la película que Él había narrado, entonces Dios dijo, voy a colocar este árbol de la vida antes de hacer el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque este es el que va a causar furor en el tiempo que sea asignado. Gloria a Dios por eso. ¿Y quién es ese árbol de la vida? La sabiduría de Dios. ¿Y quién es la sabiduría de Dios? Es Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Pero pastor, como que no me queda. Dale un aplauso al Creador. Aleluya. Pastor, como que no me queda tan claro. ¿Cómo es posible que sea la sabiduría de Dios? ¿Podría darme otro texto más claro? Vamos a ver varios, pero por razón del tiempo voy a darte uno. A continuación de ahí mismo, versículo 30, capítulo 1, versículo 30 del mismo 1 Corintios. Mira lo que dice allí. Mas por Él. Aleluya. Mas por Él. ¿Cuál es este Él? El Padre eterno. Mas por el Padre eterno, en otras palabras, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Escucha con atención. El cual nos ha sido, ¿qué? Hecho por Dios, ¿qué cosa? Elegante, definitivamente elegante.
el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Y no solamente sabiduría, justificación. Y no solamente justificación, sino también santificación. Y no solamente santificación, sino también redención. ¿Qué significa redención? ¿Ah? ¿Qué significa redención? Que redención significa comprar. Entonces, quien alcanza la sabiduría que es Cristo es el árbol de la vida y come y vive para. Entonces sí hay una oportunidad para el hombre caído. ¿Y cuál es esa oportunidad? Dígalo fuerte, ¿cuál es esa oportunidad? Cristo. Dios lo había de antemano, dice, yo anuncio el futuro desde el principio, el árbol de la vida. Y nosotros como seres humanos, dice, pero ¿por qué hizo ese árbol de la vida si no hacía falta vida? Ahora vas entendiendo el propósito de Dios. ¿Y qué fue el texto que leímos al principio? No se alabe el sabio en lo que sabe, ni el rico en su riqueza, ni el valiente en sus músculos, en su valentía. El que quiera alabarse, el que quiera sentirse cómodo, el que quiera sentirse gozoso, siéntase gozoso en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago lo que yo quiero y esto es lo que yo quiero de ustedes. Por favor, entiéndanme, no me juzguen a mí. Es que si hubiera Dios, ¿por qué hay tanto pecado? Es que si hubiera Dios, ¿por qué el diablo existe? No me juzguen a mí, ustedes no me conocen, ustedes no me entienden. Y yo he enviado a mis sacerdotes para que enseñen a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, a que aprendan a identificar entre el bien y el mal. Pero mis sacerdotes se han empeñado en llevar otro mensaje. El púlpito está vacío del conocimiento de Dios. Hay conocimiento del humanismo, intelectualismo y el conformismo, y la gloria es más poderosa que la cruz. Pero Dios se reflejó y se mostró en la cruz, en la ignominia. Oh, preciosa cruz que nos trajo una revelación. ¿De quién? Del carácter supremo del eterno Dios. El árbol de la vida en la cruz del Calvario. Al morir dio frutos. Y vamos a ver los frutos que dio. Ok. Entonces, qué elegante. Pero en el final de la historia, vamos a obviar algunos textos porque el tiempo no nos va a alcanzar para hablar todo. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Estamos llegando al final, vamos desde la antigüedad hasta el final, porque Dios así lo determinó. Nunca te olvides, mi amado hermano, que Apocalipsis es la narrativa de lo antiguo, de lo presente en ese instante y de lo que va a venir a futuro. Apocalipsis no es totalmente futuro. 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Amén. Al que venciere, le daré comer del árbol de la vida. Le daré que tenga mi sabiduría. Le daré que se acerque a mi Hijo. Nadie viene al Hijo si que el Padre no le ¿qué? No le trajere. ¿Estás entendiendo ahora el propósito eterno de Dios? Espero que sí. Apocalipsis capítulo 22, verso 1. Hay un árbol de la vida. Escucha esto y en el versículo 7 no lo acabamos de leer, pero dice, ese árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Sigue en ese lugar. O sea, pastor, ¿el paraíso aún existe? Claro que existe. Fue levantado hasta el tercer cielo. Allá está el árbol de la vida. Ok. Apocalipsis 22:1, ya cerrando el canon bíblico, el último capítulo dice lo siguiente. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, presta atención, a uno y a otro lado del río estaba ¿qué? El árbol de la vida. Presta atención, que produce 12 frutos. Produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol, de ese árbol de la vida, era para la sanidad de las naciones. ¿No te suena aquí como que bastante familiar con lo que dice la palabra? Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus, dígalo, y por sus llagas fuimos todos nosotros, ¿qué? Y el árbol y las hojas de ese árbol es sanidad para las naciones. Y no está hablando de sanidad del cuerpo que hoy por hoy se ha mencionado, no, es la sanidad del alma. Es la sanidad del virus del pecado. Mira esto, yo me quedé asombrado, creo que fue, no recuerdo si Jorge, mi compañero de lucha durante todo ese tiempo de este COVID por todo lugar. No recuerdo qué día fue, parece que fue el día viernes, si no recuerdo. Había un personaje que estaba muriéndose por este COVID y hizo contacto conmigo pidiéndome que si por si acaso, bueno, los familiares, que por si acaso podía ayudarle a conseguir una inyección, no recuerdo el nombre porque es bastante raro, que no hay en el mercado, pero que esa es efectiva. Le digo, déjame averiguar a mi compañero. Y me dice, me están vendiendo en $1,200 cada inyección, pero dicen que hay a 800. Digo, tanto no puede ser, de pronto sea $80. Le pregunté a mi hermano Jorge, dice, sí, eso vale. Eso vale. Y el tratamiento son 10 inyecciones. Que me lleve la huesuda en tal caso. Pero, ¿sabes cuánto dinero es gastar para eso? Mira, ahora el ser humano en su susto, en su temor, en su miedo, vende hasta su alma para tratar de salvarte de este virus. Escucha, hay un virus más poderoso, hay un virus más terrible y más tremendo que se llama pecado. Que se llama pecado. Y ese virus no contagia a través, no, escuche esto, no contagia a través ni con mascarilla, ni con vacuna, ni con nada podrás evitar de ese virus. ¿Por qué? Porque naces con ese virus. Porque ese virus viene anclado en el ADN. ¿Por qué? Porque somos fiel copia del original. ¿Y el original es quién? Adán y Eva. Pecadores por naturaleza. Y tú vas a decir, pero ¿qué culpa tengo? Y de hecho la Biblia menciona que tú no hiciste la transgresión de Adán, pero estás codificado en ese mismo ADN. Pero Dios, escucha esto, Dios, el Ser Supremo, el Todopoderoso, Dios hizo esto cuando Dios sabía que iba a haber un virus llamado pecado más mortal que el COVID-19, COVID-20,000, mucho más mortal. Y Dios de antemano colocó un árbol llamado vida que daba fruto, 12 frutos para el año para cubrir toda la vida del ser humano. Y Dios colocó hojas de ese árbol para la sanidad de las naciones contra ese virus. Y hoy ese árbol de la vida está aún todavía produciendo frutos. ¿Y sabes qué hace el hombre? No, yo más tengo miedo morir de COVID que morir de ese virus llamado pecado. Es impresionante cómo el ser humano ha sido engañado vilmente y timado vilmente. Ok, versículo 3, sigamos hablando. Mañana en las partes que vamos a ver más adelante, en los próximos domingos, te voy a enseñar acerca de este árbol de la vida, pero con identidad propia de Jesucristo. Y ahí vas a entender el Evangelio realmente, qué significa. Verso 3, y no habrá más maldición, que dice que no va a haber más maldición. ¿Y qué es la maldición? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte, es una maldición. Ya no habrá más maldición. Por lo tanto, el árbol de la vida es la simbología de Jesús. Pero ese árbol produce 12 frutos, ¿no le parece familiar? Ahí tenemos a Jesucristo siendo el árbol produciendo 12 frutos. Pues los 12 apóstoles. Pero uno fue Judas. Recuerda que Pablo es el último de los apóstoles. Pero pastor, yo conozco al apóstol Julano, de ahora al apóstol Mengano. No, esos son ratas y ratones y rateros. No son apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, porque el apostolado, por eso dice Pablo, dice, yo soy el último de todos los apóstoles, el abortivo. Porque había un requisito para ser apóstol. Haber andado con Cristo, ser testigo ocular de lo que Cristo hizo y haber escuchado todas las enseñanzas de Cristo de manera audible. Los apóstoles de ahora dicen eso, es que yo escucho la voz audible. Puede escuchar la enseñanza de su suegro o de su mujer, pero de Dios no. Ahora Dios nos habla por la palabra. Sigamos entonces. Pastor, ¿podría darme un texto que diga que eso es así?
de que los discípulos son el fruto y que tiene ese árbol 12 frutos? ¿Podría darme un texto? Con mucho gusto. Juan, capítulo 15, por favor. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone su nombre, sea exaltado. Libro de Juan, capítulo 15, verso 1, dice esto. Cristo está hablando. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el árbol. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y aquí están notando con claridad. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pámpano, para los que no entienden, significa rama. Y todo aquel pámpano, rama que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Escucha esto. Como el pámpano, como la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en el árbol, en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿A quiénes está hablando Jesucristo aquí? A los apóstoles. Y ahora verso 5. Yo soy la vid, yo soy el árbol. Vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso es que Jesucristo tuvo solamente una reunión de 12 apóstoles nada más. El uno se torció y Dios proveyó otro llamado Pablo. ¿Y quién lo llamó? ¿Ah? ¿Quién lo llamó? ¿Fue ungido con la espada de Bolívar o con la espada de Sansón y todo eso que hoy escuchan? No, Cristo se enfrentó a él y le dijo, ven, ahora voy a hacerte seguidor mío. 12 apóstoles, 12 frutos. Escucha esto. Y ese fruto, cada apóstol, ese fruto dio una semilla. Y todos murieron y fueron sembrados. Y germinó la semilla. Y hasta el día de hoy esa semilla, de acuerdo a su género, sigue siendo multiplicada, multiplicada, multiplicada. Y tú y yo somos resultados de esa preciosa semilla, de ese árbol de la vida. Amén. Oh, gloria a Dios. Dios los sacó entonces del huerto a los primeros habitantes, porque aún no era el tiempo ordenado. ¿Por qué Dios sacó del huerto? ¿Por qué no hizo que comieran del árbol entonces de manera inmediata cuando ya ocurrió la caída de Adán, regresando al huerto? ¿Por qué razón Dios lo hizo? No, porque todo tiene, recuerda lo que dice Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo en la vida y Dios tiene ordenado con anticipación. Dios todo lo tiene coordinado. Porque en su plan ya estaba predestinado que llegaría el día en que el hombre vuelva y alcance la fruta de la vida. Dios, el deseo de Dios era que la descendencia de Adán y Eva coman del árbol de la vida. Pero no era el tiempo en ese momento. ¿Por qué no era el tiempo en ese momento? Lee conmigo Génesis 3:22, por favor. ¿Por qué no era tiempo en ese momento? Génesis 3:22 menciona lo siguiente. Mira el pensamiento del eterno Dios. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Y cuál es la característica de ese nosotros de Jehová Dios el Padre en la Trinidad? Cuando explique acerca de la Trinidad, ustedes van a ver, así como nosotros solemos explicar, solamente que la Biblia hable, lo vamos a explicar. Porque tengo muchas personas que me han pedido que le explique acerca de la unicidad y la Trinidad y todo ese tema. Mira esto, dice, el hombre es como uno de nosotros. ¿Cuál es la característica de Dios? Que conoce el bien y el mal, sabiendo el bien y el mal. Entonces Dios es el único que tiene la prerrogativa de conocer el bien y el mal. Ahora mira. Ahora pues que no alargue su mano, alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Versículo 23, sucedió lo mismo que pasó en el Edén con Lucifer. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto, presta atención, dice, de Edén, querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida.
para guardar el camino del árbol de la vida. No sé si ustedes pueden notar 3 aspectos en este texto. Número 1, dice que sabiendo, son como ahora como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es en el contexto de saber el bien y el mal? Conocer la verdad. Ahora ya conoce la verdad, puede identificar entre la mentira y entre la verdad. Ese es el conocimiento del bien y del mal, es conocer la verdad. Dice, pero ¿cómo es eso? Y luego menciona más adelante, dice que esa espada encendida estaba guardando, ¿qué cosa? El camino para ¿qué? Alcanzar el árbol de la vida. Aquí encontramos 3 aspectos, verdad, camino y vida. ¿Te suena familiar? ¿No te suena familiar? ¿Ah? Juan capítulo 14, verso 6, Jesucristo ya en el escenario dice, hey, yo soy el camino, y yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y nadie regresa a ese lugar donde fue echado el hombre si no es por mí. Gloria a Dios. Bienaventurados aquellos que hemos conocido la palabra de nuestro Señor y hemos alcanzado esa misericordia, hemos alcanzado su gracia sin haber hecho nada. Él lo hizo todo. Y por esa razón que la gloria sea solamente para Él. El hombre sea humillado todos los días de su vida y Dios sea exaltado. Siempre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Yo soy la verdad. Yo soy la contraparte de la mentira. Y yo conozco y soy portador del bien y del mal. Recuerda, Dios es el único que tiene la prerrogativa de conocer del bien y el mal. Y yo soy el camino, que está guardado para que no entres al árbol de la vida. Y yo soy la vida. Entonces, todo aquel que viene a mí vivirá eternamente. Y un día el árbol de la vida no fue plantado en el huerto. El árbol de la vida descendió, nació del vientre de María, caminó entre los mortales, fue rechazado por los conocidos sabidos, el intelectualismo y el conocimiento humano rechazó al árbol de la vida. Y en vez de cultivar ese fruto, llevaron al Gólgota al árbol de la vida. Y fue sembrado eternamente ese fruto, y hasta el día de hoy nosotros somos el producto de esa semilla. Recuerda, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Ok, de esto lo hablaremos más adelante. Ahora, pero ¿y cómo es eso? Jesucristo menciona en Juan capítulo 6, verso 53, dice esto: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esto demuestra simplemente que Dios todo lo tenía planeado con anticipación. Entonces, resumiendo el árbol de la vida, Dios lo puso en el huerto ya con el conocimiento anticipado que Adán y Eva lo iban a necesitar luego de la caída. Y que también estaba ya determinado por él mismo en su sola potestad para gloria suya. Pero no quiero explicar del árbol de la ciencia del bien y del mal, no sin antes mostrarte un detalle aquí. Dice que Dios luchó del huerto y colocó una espada que revolvía por todo lugar guardando la entrada al árbol de la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que si Adán y Eva querían entrar al huerto a tomar del árbol de la vida, porque ellos sabían que allá había vida. Ellos sabían que había muerto. Y murieron espiritualmente. De hecho que sí, murieron espiritualmente y también murieron físicamente. Pero pastor, no murió físicamente, murió en el día. ¿Qué dice la palabra? El día que comas ese día morirás, ¿sí o no? Y Adán murió físicamente y espiritualmente. No, pastor, porque Adán vivió 930 años. Sí, por esa misma razón. Recuerda que un día es 1000 años para nuestro Señor y 1000 años es como un día. ¿En qué edad murió entonces Adán? 930 años, murió en ese día. El día que comas, ese día morirás. Murió espiritualmente y físicamente también. Ok. Esa espada que revolvía en el huerto para llegar al árbol de la vida, ¿qué significa? ¿Qué tenía que hacer Adán para poder llegar al árbol de la vida? Solamente a través de ¿qué? ¿A través de qué? A través de morir. Oye, me acerco a esa espada, me hace picadillos y muero.
Por eso es que Jesucristo dice estas palabras: todo aquel que pierde su vida. Ustedes no están entendiendo. No están entendiendo. Todo aquel que pierde su vida por la espada, que es la palabra, todo aquel que pierde, porque si yo quiero alcanzar el árbol de la vida, tengo que negarme a mí mismo y tengo que morir. Al pasar al árbol de la vida, tengo que morir. Y todo aquel que pierde su vida por causa del árbol de la vida, encontrará ¿qué? Vida eterna. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Si ya no entendieron hasta aquí, pues revisen el cassette, casi digo, revisen otra vez la grabación. Sigamos entonces ahora. Ahora vamos a ver el otro árbol, porque de ese árbol de la vida podemos hablar mucho, pero el tiempo no me da para extenderme mucho más allá. Pastor, ¿y qué pasó entonces ahora? ¿Cómo es que morimos nosotros para llegar al árbol de la vida? Recuerda que esa espada es la palabra de Dios, y la palabra tiene que matarnos a nosotros. La palabra tiene que matarnos a nosotros. La palabra de Dios nos mata a nosotros, y luego nosotros tenemos vida eterna. Pero eso lo vamos a explicar cuando hable acerca de la ley, porque recuerda que hay una incógnita en el tema de la ley, y yo sé que más de uno están esperando: pastor, ¿y esto de la ley? ¿Y cómo es la ley? Todos van a entenderlo en su debido momento, y la próxima semana vamos a abordar ese tema de la ley. Ok, vamos al árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya miramos el árbol de aguacate o mandarina, ya miramos el árbol de la vida, ahora vamos a ver el árbol del conocimiento del bien y del mal. Versículo 17 del capítulo 2. Versículo 17 del capítulo 2. Ok. ¿Lo tiene ya? Dice así: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ya te expliqué eso, ciertamente, de veritas, que morirás. Y eso fue lo que pasó. Ok, veamos este árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora viene la pregunta: ¿por qué Dios colocó ese árbol de la ciencia del bien y del mal allí? Si ya es sospechoso que haya colocado el árbol de la vida, ahora se hace mucho más sospechoso de ver un árbol de la ciencia del bien y del mal. Mucho más sospechoso aún todavía. Pregunta: ¿acaso Dios quería que Adán y Eva conozcan el bien y el mal? ¿O Dios no quería que el ser humano conozca el bien y el mal? ¿Quería o no quería? Quería Dios que el ser humano conozca el bien y el mal, porque solamente conociendo el bien y el mal podemos identificar entre lo santo y lo profano. Pero Dios tenía planificado que el ser humano pueda conocer el bien y el mal de la manera como Dios lo había establecido, no como la serpiente lo había establecido. Y aquí nace de manera automática dos influencias y dos simientes que tenemos en nuestro canal, la enseñanza de las dos simientes, para aquellos que quieran conocer. Por lo tanto, esta es una de las primeras advertencias que Dios hace a modo de una ley, al decir: no comerás. Esto se convirtió en un mandamiento, o sea, en una ley. Y el resultado de desobedecer esta ley, la consecuencia era la muerte. ¿Recuerdas que hubo otra ley antes de esto con el árbol de la vida? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol puedes comer, incluido el árbol de la vida. Y ahora viene aquí y dice: pero de este árbol de acá, de este no vas a comer. Hay una ley que dice coma y otra ley que dice que no coma. Ok. Notemos algo aquí, mis amados hermanos, en el texto que acabamos de leer. Dios dice: ciertamente morirás, pero no dice: serán abiertos vuestros ojos conociendo el bien y el mal. No dice Dios: el día que comas de ese árbol, sus ojos van a ser abiertos conociendo el bien y el mal. No dice eso. Dios dice: el día que comas de ese árbol, ese día vas a morir.
ese día vas a morir. Porque un proceso evolutivo se había llevado a cabo en la creación anterior con Lucifer. Y Dios conocía que Lucifer estaba allí y Lucifer sabía ese proceso cómo tenía que ocurrir. Y verás que ocurrió la misma escena. Entonces, es fácil deducir que el conocimiento del bien y del mal está ligado al mandamiento, solo que Dios no lo dijo de la manera clara, sino que simplemente dijo el resultado final de todo eso. Entonces, el conocimiento del bien y del mal está ligado al mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? La ley. Recuerda la clase anterior, la ley nos muestra a nosotros, ¿qué cosa? El pecado. Entonces, ese árbol del conocimiento del bien y del mal está ligado al mandamiento. De hecho, no hay lugar a duda. Porque el resultado inmediato fue tal como dijo la serpiente, no como dijo Dios. La serpiente, en cambio, ¿qué le dijo? No, estás equivocado, no vas a morir. Lo que pasa es que apenas comas de ese árbol, van a ser abiertos vuestros ojos y vas a llegar a conocer el bien y el mal. ¿Te das cuenta? No sé si pueden captar ustedes el engaño aquí. Ok, ahora surge una pregunta. ¿Es pecado conocer el bien y el mal? Ya te había enseñado. No es pecado. El conocimiento del bien y del mal en sí no era un problema. Si Adán y Eva iban a volverse como Dios, tampoco es el problema, porque recuerda que es hecho a imagen y semejanza de Dios. No es el problema. ¿Cómo pues eso podría ser algo malo en querer conocer el bien y el mal? ¿O es malo ser como Dios? Si el libro de Romanos 8:29 dice que Dios está haciendo en nosotros, replicando en nosotros el carácter y la imagen de Jesucristo mismo. O sea, ser igual a Cristo, al Hijo de Dios, a Dios mismo. Lee 1 de Juan capítulo 3, verso 2. Vamos a mirar un pequeño detalle aquí. Dice esto. 1 de Juan capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, ser igual a Dios, ¿es pecado? No, porque Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza. Y aquí lo menciona, que seremos igual como es Él, seremos semejantes a Él. Segunda de Samuel capítulo 14 versículo 17, miremos acá, David fue elogiado porque él conocía el bien y el mal. Por lo tanto, conocer el bien y el mal no es pecado. Era lo que Dios había planificado para el ser humano, pero de la manera correcta. Ahora vamos allá adelante a ver cuál es la manera correcta. Dice esto, segunda de Samuel 14, 17, tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey. Pues que a mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Aquí tenemos a David siendo un referente de tener el conocimiento del bien y del mal y en buena lid. Miremos a Salomón. Esto me encantó cuando leí esta parte de Salomón. Salomón cuando pidió sabiduría para discernir entre el bien y el mal, eso fue lo que... Y dice que a Dios le agradó que Salomón haya pedido eso. Primera de Reyes capítulo 3 verso 9. Primera de Reyes capítulo 3 verso 9 dice lo siguiente. Salomón está orando a Dios. Dios le dice, pídeme lo que tú quieras, yo te voy a dar. Y Salomón dice esto, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Que le dé sabiduría para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, ese discernimiento, ese conocimiento del bien y del mal, era la voluntad de Dios. O sea, ese árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, iba a ser de beneficio para Adán y Eva, pero en su tiempo debido. Pero entonces, ¿el hombre hizo algo en contra de Dios? No. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Cuán inescrutables son sus caminos e inigualables e insondables son sus juicios. Es impresionante lo que Dios hizo. Recuerda que estamos haciendo nosotros ahora, conociendo y entendiendo a ese Dios soberano que nos hizo. Amén.
Bueno, los cristianos, por medio de la obediencia de la palabra, dice la Escritura que nosotros debemos tener habilitados el discernimiento del conocimiento del bien y del mal. Esto nos menciona en Hebreos capítulo 5, versículo 13. Para ti, para mí también es un mandamiento. Mira lo que dice, Hebreos 5:13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Verso 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces no es pecado conocer el bien y el mal. Es la voluntad de Dios que su criatura conozca el bien y el mal. El problema es la forma como se llegó a conocer el bien y el mal. ¿Y cuál fue la forma? Violando un mandamiento. Y vamos a ver por qué razón llegó a ese punto de violar el mandamiento. Por lo tanto, vemos que Adán y Eva no estaban equivocados en conocer el bien y el mal. Pero ellos no quisieron esperar, sino que ellos quisieron llegar más rápido. ¿Pero por qué? Porque hubo una seducción. Hubo una seducción. Ok, entonces queda claro que la intención de Dios es que el ser humano, Adán y Eva, conozcan el bien y el mal. Pero Eva fue engañada y fácilmente motivada para infringir la ley. Y luego ella engañó a su esposo. Mira esto, ese es un proceso también. La serpiente que fue engañada, ¿por qué fue engañada? Vamos a ver, es la lección. ¿Por qué fue engañada? ¿En qué momento apareció el engaño? ¿Producto de qué? ¿De qué? Oye, ustedes se olvidan tan rápido, Dios mío. ¿Producto de qué? Recuerda el pecado, ¿cómo se origina? El mal, luego viene ¿qué? La maldad, y después de la maldad viene ¿qué? La iniquidad, y después de la iniquidad viene ¿qué? El engaño, y después del engaño el pecado, y después del pecado la muerte. Escribirán eso para que no se olviden, hermanos. Ok. Entonces, ¿y ahora qué ocurre? Ese Lucifer que fue engañado, y no fue engañado por Dios, sino de su propia concupiscencia, ya lo conocen. Los que no han visto esta serie completa, les recomiendo ver desde la parte número 1. Bien, ahora que Satanás ya engañó, ya pecó, ya fue echado, él viene y hace lo mismo, engaña a Eva. Y luego Eva engaña a Adán. Y luego Adán. Chao. Y por Adán nosotros fuimos engañados. Ok, entonces, pero todo eso estuvo predestinado y predeterminado por el soberano Dios en su soberana y sola voluntad. Ok, ahora que hemos mirado ese árbol del conocimiento del bien y del mal, quiero mostrarte un detalle curioso y que nos va a llamar mucho la atención. Dios creó a Adán perfecto, ¿sí o no? Y vio que todo era en gran manera bueno. Escucha esto. Y el habitante ya existente de la tierra lo sabía perfectamente. ¿Cuál es ese habitante existente cuando Dios estaba creando todo? ¿Cuál era? Había un habitante que ya existía antes de que Dios diga sea la luz, y todo eso ya existía ahí en la tierra, en medio de la oscuridad. ¿Quién era? El Lucifer, el querubín caído, el que fue echado. Ahí estaba ya él habitando, preso de las tinieblas. Ok. Ese habitante ya conocía, ya sabía perfectamente bien. Y ahora cuando observó, prestarás atención a esto que voy a hacerlo, el tiempo se nos está terminando. Observa esto. Ese habitante existente, Lucifer, estaba observando todo lo que Dios hacía. Lejos de Dios, porque no puede acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Entonces él observaba todo. Cuando creó los animales, observó todo. Y cuando Dios hizo al hombre, lo hizo al hombre y se enojó mucho. ¿Cómo sabe, pastor? Pues ya vas a verlo ahorita. Se enojó muchísimo y dijo, no es justo, yo soy el único perfecto. Yo soy el único hermoso, acabado de hermosura. Yo soy el único sabio. No puede hacer otra criatura igual que yo o mejor que yo. No estoy de acuerdo. Dios lo hizo a Adán. Formó a Eva, lo puso allí. Dijo, todo es bueno. Y el existente, ese ser, Lucifer, que existía en ese lugar, miró y dijo, ahora, ¿cómo me acerco? Pero Dios le había entregado un poder a Adán sobre toda la creación, incluido sobre Satanás.
Entonces cuando Satanás quería acercarse, Adán dice, no puedo acercarme porque él es más fuerte que yo. ¿Adán era más fuerte que Satanás? No, Adán tenía toda la autoridad, incluido sobre Satanás. Y ahora les voy a mostrar a ustedes con claridad. Bien. Entonces, Dios creó a Adán en perfección completa. Y esa fue su voluntad. Génesis 1:26, veamos por favor. Tenía autoridad sobre todo. Dice esto, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Presta atención a lo que dice a continuación. Y señoré en los peces, en las aves y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, incluido la serpiente. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza los creó, y le ordenó diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Adán tenía poder absoluto y soberano sobre todo, y sobre todo, incluido sobre Satanás. Por eso es que Satanás, escucha esto, Lucifer, Satanás no se acerca a Adán. Adán lo ve de lejos y nada más observa y está con rabia y con mucho coraje. Pastor, ¿eso en dónde dice? Espérate tranquilo. Vamos allí. Pasó mirando Satanás a Adán. Adán estaba tranquilo. Recuerda que Adán estaba solo. Él caminaba tranquilo, sin problemas, sin ninguna preocupación, sin nada, solo. Y Satanás de lejos observaba. Decía yo, si me acerco a él, no puedo acercarme a él. Nunca voy a poder derrotarlo a él. Él me va a acabar a mí de manera inmediata. Por lo tanto, voy a guardar distancia a una distancia muy lejana. Pero escucha lo que pasó ahí en el huerto. Por favor, voy a robarle unos minutos más. Pero escucha lo que sucedió. Dios vuelve a hacer algo bastante extraño. Y dice algo muy extraño. Génesis 2:15. Pero Dios hace algo muy curioso a continuación. Adán estaba tranquilo, Satanás estaba lejos, no podía acercarse a Adán porque sabía que Adán lo iba a fulminar. Dice la palabra, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, y mira esto es lo curioso. Y Dios observa a Adán que está allí solo caminando, Satanás está lejos, observa su creación y dice, perfecto, lo hice bien hecho, perfecto en todo el poder se lo he entregado. Y dice Dios, dice esto, no es bueno que el hombre esté solo. Pero hasta allí todo era bueno. Pero Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. No entiendo esta parte, si todo estaba bien. No es bueno que el hombre esté solo. Presta atención lo que dice a continuación. Le haré ayuda idónea para él. No entendía esto, por más que... Y esto se utiliza muchas de las veces para hablar del matrimonio y es loable enseñar acerca del matrimonio utilizando estos textos. Pero aquí hay algo que necesitamos entender. Le haré ayuda idónea para él. Verso 19, escucha esto. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Tenía el poder absoluto. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Verso 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Presta atención a esto. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Acuérdense de esta palabra, ayuda idónea. ¿Cómo es la palabra? Ayuda idónea. Nunca se van a olvidar de esto, lo que voy a hablar. Ahora el versículo 21, el proceso empieza. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar.
y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una ayuda idónea. Hizo una mujer y la trajo al hombre. Le hace que se duerma en una anestesia general y luego saca de él el ADN que estaba ya creado ahí dentro de Adán, y con ese ADN vuelve a formar a una mujer, hace la ayuda idónea para él. Ahora quiero que ustedes presten atención a lo que voy a decir. ¿Qué significa la palabra ayuda? La palabra ayuda significa que ¿en qué momento la ayuda es necesaria? Es necesaria cuando yo no puedo hacer algo o me falta fuerzas para hacer algo. Ayuda. Mi último hijo, César, él cuando está, muchas de las veces por travieso, se queda colgado y entonces pide ayuda, ayuda, ayuda. Pide ayuda. Porque no puede, porque ya se va a caer, pide ayuda. Entonces viene el hermano mayor, que es Norman, con todos los músculos que Dios le ha dado en la cuarentena, viene y le sostiene para que no se caiga. Dice, ay, gracias, ñaño. Ok, eso se llama ayuda. La ayuda solamente sirve cuando no puedes hacer algo. Ahí necesitas ayuda. Ahora, idónea. ¿Qué significa la palabra idónea? La palabra idónea significa que reúne las condiciones necesarias u óptimas para una función o fin determinado. O sea, esta persona es idónea para ocupar este cargo. ¿Ok? ¿Y qué es una persona idónea? Adecuado o apropiado para hacer algo. Entonces ahora quiero que presten atención. Adán tenía poder absoluto y él todo lo podía hacer. Pero había algo que Adán no podía hacer. ¿Qué era lo que Adán no podía hacer? ¿Qué era lo que Adán no podía hacer? Él podía hacer todo, pero menos algo que él no podía hacer. Y Dios le dijo, todo puedes hacer, pero esto no puedes hacer. Dice, lo que no podía Adán hacer era comer del árbol del fruto prohibido. Era lo único que él no podía. Pero Dios dice, eso no es bueno que el hombre esté así de esa manera. Voy a hacerle una ayuda idónea para que venga a ayudarle a hacer lo que Adán no puede hacer. ¿Y qué era lo que él no podía hacer? Yo no sé si tú estás entendiendo, hermano. ¿Pero qué tiene que ver eso con nosotros? Claro, eso sucedió con Cristo Jesús y la iglesia, pero eso no te voy a decir ahora porque el tiempo ya no me da. Entonces Dios dice, voy a hacer una ayuda idónea para que venga ella a ayudarle a hacer lo único que Adán no puede hacer. ¿Y qué era lo que Adán no podía hacer? Comer del fruto. Y Satanás estaba lejos observando. Y cuando de pronto Dios dice, le voy a hacer una ayuda idónea, Satanás dice, wow, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí agarra sentido todo esto. Ahí está Eva, toda reluciente. ¡Wow! Hueso de mi hueso, carne de mi carne. Belleza pura. Y Satanás dice, ahora sí. Esta va a ser la que va a ayudar a hacer lo que Adán no va a hacer. Entonces yo no le paro bola a Adán. Ahora voy a trabajar solamente con Eva, porque ella va a ser la que va a ayudar. Pastor, ¿eso dice en la Escritura? Claro. Claro que sí, por supuesto que sí. Ok. Él no podía comer del fruto. Y cuando pasaba por el árbol, miraba, no, eso no como. Seguía. Y cuando de pronto Dios hace a la ayuda idónea, ahora sí con Eva, pasaba por ahí, Eva decía, mira qué bonito. Así como las esposas, cuando salimos nosotros con ellas, pasamos por la vitrina, ¿han visto por la vitrina? Y dicen, ay, mi amor, mira qué lindo pantalón. Mira qué hermoso pantalón. Ay, qué linda blusa. Y tú dices, sí, mi amor, pero vamos rápido, lo que venimos. ¿No le ha pasado eso que usted va al comisariado a comprar arroz y termina comprando sartenes? ¿No le ha pasado eso? Mi amada hermana dice a la esposa, pero mira qué lindo, hasta peluches. Y tú dices, no, pero no venimos a eso. Oh, mi amor, tan lindo. Y te comes, está bien, mi amor, está bien, pero compre rápido, ¿ya? Y dicen estas palabras, sí, mi amor, vaya, pague, mientras yo veo algo por aquí. ¿No es cierto que sí? Y se van a abrir la boca mirando por allí.
todas las mujeres son así. Y una mujer que no sea así no es mujer. Es hombre. Ok, entonces, y luego de que uno está pagando allí, rápido, hay que pagar rápido porque de lo contrario, ¿y qué hacen ellas? Vienen ahí sonriendo. Mi amor, yo sé que para ti eso, pero no es mucho, mira, son pequeños detalles. Y vienen trayendo, ay, sí, ¿no es cierto? Esto también le pone a la cuenta, por favor. Por eso a mí no me gusta irme con ella al comisariato. Porque terminamos comprando lo que no queremos nosotros comprar, porque las mujeres son así, Dios las hizo así. ¿Por qué? Porque son la ayuda idónea para hacer lo que nosotros no queremos hacer. Es impresionante lo que se repite ahora. No podemos hablar de eso muchísimo, pero escucha esto. Pastor, pero usted me podría decir con un texto, porque no me está gustando esto que está hablando, principalmente las mujeres. O sea que nosotros fuimos hechas para hacer caer a Adán. Dice la palabra lo siguiente, Génesis capítulo 3, versículo 11. Génesis capítulo 3, versículo 11. Mira, hermano, me encanta la palabra, me encanta la escritura. Dice así, y Dios le dijo... Cuando ya Adán y Eva comieron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Antes de que vayamos a ese texto, quiero que noten algo. ¿Qué hubiese pasado si solamente Eva hubiese comido? No hubiese pasado nada. Porque cuando Eva comió, no sucedió nada. Escucha, cuando Eva comió, los ojos de ella no se le abrieron. Eso en la Biblia tú lo vas a encontrar, ahí mismo. Cuando Eva comió, ella no pasó nada. Y fue donde Adán dice, mira, comí la fruta prohibida que dijeron que no coma, pero no me pasó nada. Sus ojos estaban cerrados, no le pasó absolutamente nada, porque ella fue diseñada para ayudarle a que él coma. Y le dio también a su marido, y él también comió, dice. Y los ojos de los dos fueron abiertos. Este tema es importante hablar en el matrimonio, para que vea, porque el hombre dice, es que la mujer es la culpable. No, el hombre es el culpable. Cuando Adán comió, es ahí donde murió, los dos. Pero cuando Eva comió, si Adán hubiese dicho a Eva, vea mamita, usted comió, usted arréglese. Pero a mí no me vengas con esa historia, así que eche para allá. Señor, Señor, Dios, mire, Señor, mire, esa mujer comió, pero yo me mantengo íntegro. ¿Qué hubiese pasado? Nada, no hubiese pasado nada, todo bien. Pero ahí está el tema. Escucha esto. Génesis 3:11 dice esto, y Dios le dijo, cuando ya le encuentra a Adán y Eva escondidos, y dice, ¿quién te enseñó que estás desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé diciendo, no comieses? ¿Acaso eso pasó? Ahora la respuesta te va a dejar claro. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo? La mujer que tú me diste me ayudó a hacer lo que yo no tuve el valor de hacerlo. La mujer que tú me diste, la ayuda idónea me ayudó a mí, me dio y yo comí. Ese fue el grave problema que ocurrió. Ok. Pastor, ¿podría ser un poco más explícito? Claro, el verso 17. Y al hombre le dijo, ya cuando ya viene ya el castigo, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Te acuerdas el suceso con Lucifer? A causa de tu hermosura, a causa de tu sabiduría, a causa de tu esplendor, fuiste seducido y llegaste a pecar. Y ahora, ¿cuál fue la causa para Adán? Por haber oído la voz de tu mujer. Y yo sé que mujeres no estén enojadas conmigo, van a decir, pastor, usted le está echando agua sucia a todas las mujeres. No, tranquilas, que aquí hay una respuesta para todo. Entonces, dice, yo
te castigo porque tú obedeciste a la voz de tu mujer. Cuando Satanás dijo, esta es la ayuda idónea, dijo, ahora sí, con esta mujer vamos a hacer. Por eso es que tiene un encuentro, una conversación. Génesis 3:1, por favor. Génesis 3:1. Voy a robarle unos minutos más, por favor. Dice lo siguiente. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente, o sea, Satanás, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, ¿a quién le dijo? ¿A la mujer o al hombre? A la mujer. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, en buena lid, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Estaba diciendo lo que Dios dijo en realidad. Verso 4. Entonces, la serpiente dijo a la mujer sí se pudo acercar, pero Adán no. ¿Por qué? Porque Adán lo fulminaba, pero la mujer no. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Le hago una pregunta, ¿le mintió? Le dijo la verdad. Le dijo la verdad. Hermanos amados, y le dijo la verdad. Y aquí existe, primero le dice una mentira, luego le dice una verdad. ¿Cuál es la mentira? No moriréis. Esa es una mentira. Y luego viene y le dice una verdad. Luego le dice una verdad. Entonces, el engaño de Satanás siempre hasta el día de hoy viene entre una mentira y verdad. Viene 10 verdades, una mentira. Y así de esa manera ingresa en el seno de la iglesia o en tu corazón o en tu mente la apostasía, y por esa razón que hoy por hoy se han alejado de la escritura tan lejos que le cuesta trabajo regresar a la palabra de Dios. Entonces aquí dice una verdad y dijo, bueno, la verdad es esa, está diciendo la verdad, no está mintiendo. Luego dice el versículo 6, escucha esto, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mira, antes de que le dé a su marido, a ella no le pasó nada. Y también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No sé si ustedes pueden visualizar o darse cuenta que aquí está comprometido, en Eva está comprometido los 5 sentidos. Vista, oído, olfato, tacto y gusto. Satanás se acercó y dijo, las mujeres son más emocionales, y vino y atacó las emociones. Vino y por medio de las emociones y los sentimientos ingresó la palabra, la semilla, la cizaña en Eva, y Eva consumió, y luego de haber consumido ella pasó a Adán, y Adán también se dejó llevar por esa misma influencia. 5 sentidos. No es casualidad, mi amado hermano, que hoy también nosotros estemos viviendo esa misma historia. Y de hecho Pablo menciona en el libro de Corintios, déjame ver, aquí tengo anotado, Corintios capítulo 11, versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 2, dice Pablo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿y cómo lo engañó? Vuestros sentidos, ¿te das cuenta? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, utilizando las emociones y los sentimientos como hoy es natural en el llamado cristianismo moderno. Todo es por emociones y por sentimientos. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, te das cuenta que aquí hay otro Jesús y hay otro espíritu.
El que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo dice esto, existe otro Jesús, existe otro evangelio y existe otro espíritu que no es de parte de Dios. Y eso ataca ¿a dónde? A los sentimientos y a las emociones. Entonces, Dios aquí, una vez que observa el suceso, cómo pasó, voy a obviar algunos textos para ya cerrar este tema ahora. Entonces, Eva seduce a Adán por medio de los sentimientos, fue seducida y de las emociones, y ahora ella también de la misma manera. Y Adán, escucha esto, Adán, porque estaba deslumbrado por su esposa Eva. ¡Wow! Esta es carne de mi carne, será llamada varona. Y cuando viene a él a seducirle para dar de comer, él come y cae. Escucha esto, y cae preso de sus encantos y comió de la fruta también, sabiendo lo que estaba por pasar, un sacrificio de este hombre, por muchas razones que el tiempo no me da para explicar, pero la próxima semana te voy a narrar esto que ocurrió en el corazón de Adán, en el corazón de Eva, y el por qué sucedió y el por qué pasó. Pero déjame mostrarte un detalle, Génesis 3:22. Génesis 3:22, la consecuencia de lo que ocurrió para no dejar con cabos sueltos, dice ahora, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. La historia se volvió a repetir. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, como lo hizo con Lucifer, para que labrase la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera al hombre, como lo hizo con Lucifer, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Eclesiastés 1:9-11 menciona lo siguiente: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo de que se pueda decir, aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá después habrá memoria en los que serán después. Eclesiastés capítulo 3, versículo 15. Dice lo siguiente: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Lo que sucedió con Lucifer allá en Edén, volvió a pasar en el huerto de Edén en la nueva creación. Y todo empezó por un mandamiento, por una ley. Y ese es cómo se gestó el pecado en Lucifer. Ahora acá ya el pecado, por eso dice el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Presta atención a esto que te voy a mostrar. Observa un momento. Cuando Dios hizo a Adán, Satanás estaba lejos. Y cuando de pronto Dios hizo a Eva, entonces Satanás dijo, caramba, es ayuda idónea. Y Dios dice, todo árbol puedes comer, pero de ese árbol no vas a comer. Satanás escuchó una ley. Y cuando Satanás vio esa ley, dijo, ya, aquí está. Este es el origen por donde yo debo entrar. Mientras no hay ley, no hay pecado, no hay transgresión. Pero como Satanás ya sabía ese proceso, fue fácil para él acercarse a Eva. Y como Eva fue hecha, Dios lo hizo. Entonces Dios sabía, claro, Dios sabía. ¿Por qué Dios sabía? Para darle sentido al árbol de la vida. Esto lo vamos a mirar la próxima semana. Entonces, todo Dios lo ha hecho con anticipación y de una manera no maliciosa. Recuerda que para Dios no conoce el futuro. Eso le va a sonar a ustedes bien fuerte. ¿Dios conoce el futuro? ¿No es cierto que ustedes dicen que sí? Pero ¿sabían ustedes que Dios no conoce el futuro? No, pastor, hable serio, por favor, cambiemos de canal. Hermanos, a nosotros nos engañaron cuando dijeron que Dios conoce el futuro, porque para Dios no hay futuro. ¿Entiendes eso? Para Dios no hay futuro, porque en la eternidad no hay el tiempo presente, pasado y futuro. En la eternidad Dios solamente conoce el hoy, el ahora nada más. Entonces, ¿Dios conoce el futuro? No, para Él el futuro es historia. Para Dios el futuro es historia. Por eso dice, yo anuncio el futuro a la antigüedad. Y lo de la antigüedad anuncio. En otras palabras, nada le sorprende a Dios, hermano. Nosotros tratamos de entender a un Dios infinito con nuestras mentes finitas. Y es ahí donde encajonamos a Dios en un solo cajoncito y decimos que Dios es así.
Pero Dios no conoce el futuro, Dios es el futuro. Es como Dios tiene amor. No, Dios no tiene amor, Dios es amor. Mucho más profundo y mucho más allá. Bien, de esto podemos explicar muchísimo. Entonces, ¿cómo empezó entonces esa contaminación después que Adán y Eva fueron echados fuera de allí? Romanos 5:12 dice la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Y cómo fue que pasó todo eso? Verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Sí, Señor. Pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Romanos capítulo 4, verso 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Si Dios no hubiese dicho, no comerás, Lucifer, Satanás, hubiese estado ahí sin saber qué hacer. Pero cuando apareció ese mandamiento, Satanás ya conoció de su caída y dijo, bueno, aquí vamos a trabajar. Hay un espacio donde funcionar. Bien, el tiempo se nos acabó. La próxima semana voy a compartir con ustedes el concepto mismo de la ley y el espíritu de la ley. Y vamos a mirar esa virtud, esa santidad de la ley de la manera como la Biblia nos enseña y no como nos han enseñado quizás los mesiánicos o los hebraicos. No. Vamos a conocer cómo sabemos hacer.